Buenas tardes, chicos. En un minuto llamamos lista. Ok, chicos, buenas tardes. Vamos a estar atentos a sus nombres, por favor, para la lista correspondiente, ¿sí? A ver, Alvarado, Arellano, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Camones, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Castrejón, Castrejón, Condori, Buenas tardes, Condori, profesora presidente. buenas tardes, Condori. Contreras, Contreras. Cos Bravo, Cos Bravo. Espinosa López, Espinosa López. Buenas tardes. Sí, sí te escuché. Gambo Acuro, Gambo Acuro. Guamán Reyes. Presente, Miss. Ok, gracias, Guamán. Huerta Espinosa. Presente, Miss. Lenes Lenes. Presente, Miss. Gracias. López Chávez. López Chávez. Luque Quispe. Luque Quispe. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Orozco Rivera. Buenas tardes, Miss. Orozco. Presente. Buenas tardes. Peña Monzón. Peña Monzón. Presente, Miss. Ok. Quispe Torres. Quispe Torres. Ricaldi Javier. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Rocha Tocto. Rocha Tocto. Presente, Miss. Presente. Buenas tardes. Ok. Rojas Gil. Presente, profesor. Roja. Muy bien. Rojas Gil ya está. Sandoval Ureta. Sandoval Ureta. Urbano Alba. Urbano Alba. Vara Roldán. Vara Roldán. Yaicate Mañez. Yaicate Mañez. Zárate Cusihualpa. Presente, Miss. Zárate. Buenas tardes. Buenas tardes, Zárate.
Ok, chicos. Al final de la clase necesito que se quede los alumnos Rojas Gil, Lenes, Gambo Acuro y Cos Bravo. Sí, por favor, al final de la clase. Ok, chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Está en sala de espera. Ok, chicos, vamos a ver lo que es la clase Miss, teórica número una 7. compañera, Miss, Dime, Peña. una compañera quiere entrar al Zoom, dice que no le permite entrar. Vara. Vara, me parece que ya entró porque no me sale nada en lista de espera. Sí, Sino que Miss, sale. acabo de entrar, Miss, gracias. Gracias, Ah, Cristalina. Sí, Miss, muchas presente, gracias. tuve Ya problemas. a la segunda lista será, ya me lista. Listo, vamos con la clase número 7. En esta clase vamos a ver, nosotros hemos podido hablar acerca del parto vaginal, el parto normal, parto vaginal, y el día de hoy vamos a ver cuando una paciente no puede dar parto vía vaginal, cuando hay alguna complicación y de lo que está con bajo riesgo obstétrico pasa a lo que es un alto riesgo obstétrico. Por ello, se dice que el parto de alto riesgo, perdón, el embarazo de alto riesgo o el alto riesgo obstétrico es aquella gestación, embarazo que tiene algún factor de riesgo. Este factor de riesgo puede complicar el embarazo, el parto, incluso puede producir la morbilidad, que significa la complicación o la muerte de la madre, del feto o el, el recién nacido, ¿no? Lo que llamamos neonatal. Profesora, ¿y qué factores van a complicar esa gestación y la va a catalogar como alto riesgo obstétrico? A ver, los que se le ocurren en sus mentes, ¿qué creen que sean los factores? Zárate, ¿cuál crees que sea un factor que complique el embarazo y pueda ser catalogado como alto riesgo, como esa gestación de alto riesgo? Zárate, Sí, Miss. sí, he hecho una pregunta. Zárate, ¿no estás? Chicos, yo voy a ir bajando puntos a quienes no responden, ya sea por el chat o por el audio, que a estas alturas ya deberían de tener su audio operativo, ¿ok? Entonces yo aquí estoy con mi registro de notas, que justo ayer he subido las notas, ¿ok? Entonces Zárate no está contestando. Ah, muy bien, Guamán. Que la mamá consuma drogas o alcohol es un factor de riesgo. Efectivamente, que la mamá consuma drogas o alcohol puede ser perjudicial para la salud. Dime, Ricaldi. También puede ser el rango de edad de la gestante. Muy bien, el rango de edad. El rango de edad. Por eso vamos a la siguiente diapositiva. La edad materna. Muy bien. Las jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud, las personas jóvenes menores de 15 años que están en la etapa de la adolescencia, puede ser 15, 14, 13, 12, 11, 10, etcétera. Por eso se dice menores de 15 años, son consideradas gestantes con alto riesgo obstétrico. ¿Por qué, profesora? Porque los músculos de la pelvis no son lo totalmente fuerte y sus órganos internos del sistema reproductor femenino no se han acabado de desarrollar y por ello puede ser complicada una gestación
en esa edad o menor a esa edad. Profesora, pero las personas mayores de 35 ya todos sus órganos están bien formados, pueden dar a luz normal. Sí, pueden dar a luz normal. Sus órganos ya están formados, pero a partir de los 35 años, el rendimiento del útero va bajando año tras año. Por eso que a los de 35 años a más se considera como gestante añosa. Profesora, pero 35 años no estamos viejos. No, no estamos viejos, pero nuestros órganos, nuestro sistema reproductor femenino empieza ya un proceso de maduración. Recuerda, ¿sí? Que estamos próximos a los 40. Ahora, por ahí surgirá la pregunta, ¿yo di a luz a los 40 o yo me embaracé a los 40? Yo no estoy diciendo que no puede quedar embarazada. De poder quedar embarazada, se puede, pero que esta gestación puede tener algún riesgo, es decir, puede tener alguna complicación, ya sea durante el embarazo o durante el parto, ¿sí? Ahora, esa complicación puede afectar no solo a su gestación, puede afectar al momento del parto, la mamá puede tener ruptura uterina, la placenta no se desprende bien, se quedan restos, le tienen que hacerle grado, el bebé no nace bien, quizás estoy poniendo opciones de lo que puede pasar a partir de esas edades, es decir, mayores de 35 o menores de 15 años. Profesora, ¿qué también me va a importar aquí? Te va a importar mucho lo que es la paridad. ¿Qué entiendes por paridad, Condori? ¿Qué entiendes por paridad? Condori. Condori a la una. Aunque sea en el chat, Condori, si no puedes escribir, no puedes hablar. Condori a las 2. Condori a las 3. Muy bien. Menos 2 puntos. Muy bien, Espinosa. El número de hijos que puede tener la mujer, ¿ya? Las veces que ha parido la mujer. Las veces que ha parido bueno, que ha parido, no necesariamente gestado, ¿no? Que ha parido la mujer. El número de hijos que ha tenido también se considera un factor de riesgo. Profesora, pero si yo he tenido uno y voy por mi siguiente embarazo y estoy con un factor de riesgo, no. Cuando nos referimos a paridad, estamos hablando de 3 hijos a más, es decir, si vas por el cuarto, el quinto hijo, ¿ya? Ahí también en Sea la paridad, cesárea o natural, Miss, sea cesárea o natural, cualquiera de los dos. justo a eso voy. Ahí también va a determinar muy bien Peña, va a determinar si la culminación de la gestación o las gestaciones anteriores han sido ya sea por parto vaginal o por cesárea. Ahora, una cesárea no puede generar tanto riesgo si es que no ha sido, o sea, si es que no han tenido que hacer un corte más profundo. Es decir, a las cesáreas actualmente le hacen la cesárea tipo bikini, mira, así. Mira, este es el abdomen de la madre, acá está su ombligo y la cesárea viene antes del monte de Venus, aquí. Ahora, ¿qué pasa con esa gestante que ha tenido un embarazo de alto riesgo y que la placenta se ha adherido tanto al cuerpo del útero que no han podido hacerle este tipo de cesárea tipo bikini, si no le han hecho esta cesárea, mira, así. Recuerda que así hacían antiguamente las cesáreas, ahora es tipo bikini, pero si han hecho este tipo de cesárea para abrir más la piel, el músculo del útero, para tener un mejor campo de visión y poder sacar completamente la placenta y todas las membranas. ¿Ya? Esto sí va a ser un factor de riesgo. Ahora, si la paciente va por su cuarto hijo, el primero fue parto vaginal, luego ha tenido una cesárea, el tercero también terminó en una cesárea. ¿Qué pasa si queda embarazada y le dicen que va a terminar en una cesárea? ¿Qué complicaciones creen que pueda tener esa gestante?
Miss, tanto ella como el bebé, porque hasta donde sé, creo que puedes tener hasta 3 cesáreas, ¿no? Ya 4 Lo pone en ide- riesgo la vida del niño y de la madre. Muy Creo, bien, Miss, que Ruiz. también el tiempo también de cada embarazo también depende de eso, el riesgo que tiene de una rotura uterina, creo, ¿no? Cuando es Exacto. muy seguido. El hecho de muchas cesáreas, más de 2, más de 3 cesáreas, puede generar que es que cuando estés en tu cuarto, quinto embarazo, tu útero se abra. Recuerda que tú ya tienes un corte anterior. Entonces, si no se ha adherido bien y sobre todo, si tu hijo anterior ha nacido hace 7 meses y ya estás gestando otra vez y no has dejado descansar o cicatrizar esa herida, es más probable o te pones en riesgo que tu útero se pueda romper. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo se debe descansar de embarazo en embarazo? 3 años, Miss. Miss, Al menos 3, 2 años. 2 años. Al menos 2 años. Como mínimo 2. Dime, Espinosa. Por decir, si es que uno tiene un hijo después de 7 años y ya te han hecho cesárea, ¿por qué te vuelven a hacer cesárea? Mm, Yo te preguntaría, ¿qué número de hijos sería el siguiente? ¿Segundo? ¿Tercero? El tercero. El tercero. ¿Has tenido un parto vaginal, una cesárea y después de 7 años otro embarazo? Yo he tenido, por decir, mi hija, la mayor, es cesárea. ¿Ya? Y después de 3 años, yo quedé embarazada. Y me Ujú. volvieron a hacer cesárea. Luego, después de 7 años, se han vuelto a hacer cesárea. Lo que pasa es que, bueno, si hay una cesárea de primera gestación, el segundo parto se evalúa para que sea parto vaginal. Ahora, se tiene que evaluar cómo está las medidas de la pelvis. Si ese bebé, para el tamaño que tiene en ese instante, va a salir o hay alguna alteración o distosia, lo que conocemos, alrededor del hueso de la pelvis que puede imposibilitar que baje. Si es así, y yo ya le hice el tacto vaginal, ya le examiné y dije, ese bebé no va a bajar porque se va a estancar, vas a estar con contracciones, va a bajar y se va a subir, va a bajar, se va a subir. No va a llegar a salir ese bebé por ese canal vaginal cesárea. ¿Qué otro factor te dice para que sea cesárea? Si ya estás con dolores de trabajo de parto, ya estás con 4 o 5 de dilatación, pero el bebé no va bajando, y ya pasó más de 6 horas en esa misma situación y te ayudo, te pongo oxitocina para ayudarte a dilatar mejor y todo, y aún así no avanza, no, ya, no está eso fue mi trabajando caso. bien la contracción del útero, por ello puede ser una indicación de cesárea, ¿no? Que eso lo vamos a Sí. ver hoy día también. También fue pérdida de líquido, ¿no, mijo? Se rompe la fuente Si hay y también pérdida te de líquido mayor a 8 horas. Y si ya hay Ah, riesgo de que el bebé se haya hecho popó dentro del vientre y no hay contracciones uterinas o contracciones de trabajo de parto. Me ¿Listo? dijeron que va a ser cesárea y cesárea me hicieron. Ya, ahora, el tercero, lo más probable que si los dos primeros han sido cesárea, el tercero después de 7 años se pudo haber dado chance para un trabajo por parto vaginal, ¿no? Se pudo, se pudo. Y ahora, ¿qué va a primordiar ahí también? Porque después de 7 años es como que el útero, o sea, si bien cierto, ha cicatrizado, pero las contracciones, ya, el recuerdo que tiene el útero de cómo hacer su trabajo para expulsar al bebé, lo ha olvidado. Es como si fuera una primigesta, como que recién va a empezar y puede demorar el tema de la dilatación, las contracciones, etcétera. ¿Ya? Hay que ver por qué fueron las causas de las cesáreas anteriores, cuál fue el motivo, con qué diagnóstico te han subido a, al área de operaciones para hacer la cesárea respectiva. Eso sería importante que lo tengas. ¿Qué factores también van a determinar un alto riesgo obstétrico? Bueno, también lo que es nuestra condición socioeconómica, ¿no? Nuestra condición socioeconómica puede contribuir en la morbi, es decir, complicación o muerte de la madre y del niño por nacer o del recién nacido.
Ahora, esta complicación de la gestante o incluso ponerla en riesgo de muerte va relacionada directamente con el tema de los hacinamientos. Es decir, ¿qué es hacinamiento? Una casa que no cuenta con los servicios básicos. Profesora, pero yo en mi casa no cuento con los servicios básicos. Me viene la cisterna y me deja agua, ya, pero es con esa agua que te dejan, tú la hierves y haces todas tus funciones, pero esta condición socioeconómica a la que me estoy refiriendo es que no tienen ni posibilidad para poder comprar agua de las cisternas, ¿ya? Ahora, ¿qué hace que la población tenga bajos recursos económicos? Tampoco hace que ellas se puedan alimentar bien. Entonces vamos a tener gestantes malnutridas o desnutridas. Ahora, si no es, mi gestante no está alimentándose adecuadamente, porque recuerda que está formando una vida, y a ello súmale que lo más probable que esté con anemia, todo eso va a ser un factor que puede hacerla muy propensa a cualquier tipo de infecciones, incluso abortos o partos pretérminos, es decir, partos que son antes de las 36 semanas, antes de tiempo. ¿Qué más, profesora? Bueno, en la historia clínica, yo les pasé lo que es un CLAM. En el CLAM, ustedes tienen para llenar parte de la historia obstétrica de la gestante, donde tú le vas a preguntar, señora, su embarazo anterior, o primero le preguntas, señora, ¿cuántos hijos vivos tiene? Te dice tres hijos vivos. Ya. ¿Cuántas veces ha quedado embarazada? Ah, embarazada quedé 5. Mira, quedó 5 veces embarazada. 3 hijos están vivos. ¿Dónde están los 2? Te puede decir, ah, uno fue un aborto, ¿no? Se me vino el bebé. El otro bebé nació muerto. No está vivo, nació muerto. ¿Por qué? Ah, porque a mí me dio eclampsia. Justo me dio eclampsia, convulsioné, no me fui a atender y ya mi hijo dejó de moverse, ¿no? Todo eso puede pasar. Entonces tú en tu historia clínica vas a preguntar si ha tenido abortos. Si te dice, sí, sí he tenido un aborto. 1, no, 2, 3 abortos, pero en mi juventud te dicen, ¿no? Entonces hay que ver cuántos embarazos han sido abortos. Ahora, y preguntar, ¿no? ¿Han sido inducidos o han sido que solito, pues se han expulsado del cuerpo? También que vas a preguntar acerca de los embarazos ectópicos, aquellos embarazos que no se van a formar en el útero, ¿ya? Que se van a formar en las trompas. Si sus gestaciones anteriores o sus hijos anteriores han nacido pasadas las 36, 37 semanas o han nacido antes. La señora dice, no me acuerdo, pero mi hijito que nació lo dejaron en incubadora porque no podía respirar por sí solo. Ah, si no puede respirar el niño por sí solo, es que nació pretérmino, antes de tiempo, porque el bebé que está para nacer respira por sí solo. ¿Y cuando empieza a respirar por sí solo? Mayor a las 37 semanas. Los RCU, retardo en el crecimiento intrauterino, es decir, que el bebé que debería medir 50 centímetros nace midiendo 40 centímetros. No creció mucho. ¿Por qué no creció? Hay que ver la nutrición de la madre, entre otros. Preguntamos a la paciente, en sus embarazos anteriores, ¿usted ha tenido preeclampsia, eclampsia? Y te dice, ¿qué es eso? Yo no sé, ¿no? No sé. Señora, ¿a usted veía lucecitas, le zumbía el oído, le dolía la cabeza, convulsionó, perdió la conciencia un momento? Y te va a decir, sí, creo, y me pusieron algo, me pusieron medicamentos, te dice, ¿no? Ahí, por ahí va sacando de que pudo haber tenido preeclampsia o eclampsia en sus embarazos anteriores. Señora, ¿en el embarazo le han detectado diabetes gestacional? ¿Ha tenido alguna cesárea anterior? Sí. Si te dice sí, ¿cuántas? Que también va a importar para poner en riesgo lo que es poner en riesgo una gestación y pasarla a alto riesgo también la nutrición de la gestante. Me es muy importante
poder evaluar a mi gestante en cuanto a su talla y su peso antes de la gestación o las primeras semanas de la gestación y ver cuánto ella requiere ganar peso en el embarazo, no un sobrepeso. Ahora, si tu gestante está comenzando con anemia, ¿ya? Porque hay muchas gestantes también que tienen trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, y aún así salen gestando y siguen en ese mismo proceso de bulimia o anorexia. Entonces, el peso que debería ganar el bebé no lo está ganando porque la madre está expulsando todos los alimentos y lo más probable es que ese bebé tenga retardo en el crecimiento intrauterino, la gestante tenga un parto pretérmino o incluso el bebé pueda fallecer dentro del útero. Ahora, si mi gestante ya está muy subida de peso antes de iniciar la gestación, pues vamos a ir controlando el peso que ella tiene que ganar mes a mes para que no sobreextienda, ¿no? No sobreextienda el peso y cuando dé a luz, fomentamos lo que es la lactancia materna y la alimentación balanceada. Es por eso que aquí les coloco que la alimentación balanceada para una gestante debería ser el consumo de proteínas, el consumo de hierros, los folatos, el yodo, el zinc, el calcio y enfatizar que el calcio nunca va acompañada del hierro. Es decir, profesora, es que desayuno yo tomé mi Quaker con avena, ¿ya? Y mi pan con sangrecita. Ya está fuerte mi desayuno. No, ¿sabes por qué? Porque el calcio de la leche va a eliminar el hierro de la sangrecita. No va a hacer que lo puedas absorber. Lo vas a comer, sí, y lo vas a desechar por las heces, porque en tu cuerpo va a absorberlo en muy poca cantidad. Entonces, aconsejas a tu gestante, señora, señor, si va a consumir una fuente de hierro, ya sea lentejas, cualquier tipo de menestras, si vas a consumir sangrecita o vísceras de animal que también tienen hierro, no lo consumas con una fuente de calcio. ¿Dónde encontramos el calcio? En la leche, el queso. ¿Dónde más encontramos el calcio? ¿En el huevo? En el pimentón. En el pimentón. Bueno, no he escuchado, ¿ah? Pero evitemos la fuente de calcio, sobre todo yogur, En las leche, almendras. En la Eso. mantequilla. en el ajonjolí también, por ejemplo, Miss, ¿ya? a mí me han dicho que mejor que la leche en tarro que los niños toman es la soya, la leche de soya, que tiene La mucho más leche es, calcio. mira, quien tiene más calcio que la leche es el ajonjolí. O sea, el ajonjolí lo compras, lo tuestas y una cucharada al menos al día. Lo puedes moler, ponerles en la ensaladita de frutas, etcétera. Es una fuente de calcio. Listo. ¿Qué más? Ahora, ¿qué factores van a ser determinantes para que sí o sí esa gestación se vuelva de alto riesgo? Entonces, vamos a evaluar. Lo ideal es que nuestra gestante venga antes de estar embarazada, venga y planee su gestación para nosotros hacerle un tamizaje integral, hacerle un descarte ITS de todo tipo de infecciones, ver su hemoglobina, entre otros. Entonces, si la gestante llega antes de la gestación, también vamos a hablar acerca de cómo va su nivel socioeconómico, su grado de instrucción, su nutrición. Evaluamos cuántos hijos ya ella tiene con anterioridad, qué otras enfermedades en su rama familiar tiene que pudiesen ser hereditarias y otras enfermedades que haya tenido en sus gestaciones anteriores, ¿no? Eso va a ser importante. Profesora, pero el común denominador de nuestra población llega a consulta cuando ya están con la gestación. Ah, si ya llega con una gestación activa, es decir, no sé, con su prueba de orina que dio positivo, su ecografía, entre otros, en el primer contacto con la gestante, tú base, lo tienes que pesar y tallar. Con el peso y la talla, tú sacas el índice de masa corporal. Vas a relacionar si su peso está acorde a su talla.
vas a hacerle su primer exámenes de laboratorio, hemograma completo, descarte para sífilis VIH, examen de orina, urocultivo, entre otros. Ahí vas a poder diagnosticar el nivel de hemoglobina en la gestante. Le vas a decir, señora, el primer trimestre usted la va a pasar happy, feliz con sus 12 de hemoglobina, pero cuando vaya al segundo trimestre, tercer trimestre, el bebé va a crecer, va a demandar más. Entonces, esa hemoglobina de usted va a ir bajando. Lo que yo quiero es que suba, así que se me va alimentando con una fuente de hierro también, ¿no? Evaluamos lo que es la edad gestacional de la gestante. Recuerda, mayores de 35 y menores de 15. 15. Menores de 15 años son consideradas gestantes con un riesgo obstétrico, con alto riesgo obstétrico. ¿Cuánto me está ganando de peso? Supongamos que me llega una gestante con alto peso y ella solo me tiene que ganar 500 gramos por mes o a lo mucho 1 kilo por mes. Entonces, ¿qué pasa si al siguiente mes ella no viene pesando? Pesaba inicialmente 65 kilos. Al siguiente mes debe de pesar 66 kilos, pero ella viene pesando casi 70. Mira, 5 kilos en un mes. Si sigue subiendo 5 kilos en un mes, súmale 8 meses más, ¿cuánto llegará pesando al término de su gestación? Entonces, es complicado tanto para el parto vaginal como para la cesárea. En ambos casos, por donde se termine la gestación, hay un riesgo obstétrico que puede llevar consigo la vida de la madre o el niño por nacer. Si la paciente está o ha estado con un tema de alcoholismo. Alcoholismo no quiere decir, profesora, yo de vez en cuando me tomo una copita de vino, qué sé yo. ¿No? Alcoholismo quiere decir que tiene una dependencia a ese insumo y necesita estar consumiéndolo constantemente para sentir alivio. La drogadicción, si ha tenido familiares con diabetes o ella ha tenido en su gestación anterior diabetes gestacional, entre otros. Ahora, si la gestante ha tenido un embarazo múltiple significa embarazo gemelar o mellizos, ¿no? Sí, eso es embarazo múltiple, que ha gestado y ha tenido varios bebés o varios productos en su vientre. Si ha tenido antecedentes de hemorragia posparto, ruptura uterina, placenta previa o alguna malformación. Al momento del parto, ¿qué me va a importar mucho evaluar el momento de parto? Y eso lo voy a diagnosticar no solo al momento del parto, sino en los últimos controles prenatales. Es por eso la importancia del control prenatal. La presentación del bebé. Yo te he enseñado cómo se localiza el bebé. Cuando está así, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así como mi. ¿Longitudinal o no? Podálica, Miss. Podálico. Ya. Podálico es lo que está mostrando hacia el canal vaginal. Pero la posición, la columna del bebé, la espalda del bebé está muy a la paralela de la espalda de la mamá. A esto se le llama Longitudinal, Miss. longitudinal. Longitudinal. Si el bebé estuviese echadito así, ¿cómo se le llamaría? Transversal. Si el bebé estuviese con la cabecita hacia un costado, Oblicua, Miss. oblicua. ¿Listo? Ahora, muy bien, de antes dijeron, aquí el potito está mirando hacia el canal vaginal. ¿Cómo sería esa presentación? Longitudinal podálica. Podálica. Si la cabecita estuviese hacia abajo, ¿cómo se llamaría? Longitudinal cefálica. Longitudinal cefálica, longitudinal podálica, ¿no? Listo. Eso es importante. Eso, ¿cómo lo voy a evaluar? No necesariamente el momento del trabajo de parto.
sino en los controles prenatales. Ahora, la posición con la que va a terminar es la posición que va a presentar a partir de las 37 semanas. Es decir, si a las 37 semanas el bebé no ha cambiado de posición y sigue transversal, lo más probable es que ese bebé se quede así hasta las 40, 41 o incluso 42 semanas. ¿Cómo terminaría esta gestación? ¿Parto vía vaginal o cesárea? Cesárea, Miss. Cesárea. Cesárea, porque toda la espalda no va a salir por el canal vaginal. No va a descender, no va a salir por la pelvis. Mira, esta es la pelvis. No va a salir. Podálico, pregunto, ¿parto vaginal o cesárea? Cesárea. Cesárea. Ya, mira, en ese caso se evalúa, ¿ya? Lo más probable es que termine en cesárea, pero se evalúa. Si el peso del bebé es menor a 3,5 kilos, está en 3 kilos, así, es flaquito, sí van a nacer. Y si la pelvis de la madre es buena, es elástica, se distiende, se abre, va a salir, ¿ya? Pero si no, si el bebé está pasando los 3,5 kilos, la pelvis de la mamá es angostita, no dilata bien, no se estira las paredes vaginales, no va a bajar ese bebé y lo más probable es que termine en una cesárea. Miss, una Dígame. consulta. Por ejemplo, cuando yo estaba en casi 40 semanas, como para 41, entonces como no tenía ningún dolores, a mí me hicieron la inducción para los dolores, ¿no? Para el parto. Pero mi Ujú, bebé estaba en longitudinal cefálica, ya ujú. en ese mes. Ya me fui al hospital, me dijeron, ya en la inducción la enfermera me presionaba y un momento a otro dijo que el doctor se había volteado, o sea, se puso en longitudinal podálica. Entonces, en ese caso, como dijo que ya estaba el bebé por ahogarse, me hicieron una cesárea de emergencia, ¿no? O sea, eso es casi a última hora Bebé, pasa. ¿El bebé se volteó por sí solo o es que han estado maniobrando para Sí, voltearlo? han estado maniobrando muchas veces, hasta he sentido el dolor, cómo lo maniobraban, ¿no? Por lo que yo no tenía ningún dolor, me volvían a inducir y no dilataba. Es muy poco probable que a esa edad gestacional, 39, 40 semanas, 41, se voltee. O sea, ¿por qué? Porque el bebé ha crecido tanto, tanto, que ya no, Ujú, que está abarcando todo el vientre. O sea, todo el vientre, no hay espacio para moverse. No es como un bebé de 20, 25 semanas, que todavía hay bastante líquido y hay poco aparte del cuerpo y que se puede mover como pececito. Pero ya ujú. 40 semanas es muy poco probable. ¿Y Entonces, lo cómo más sabía yo? probable, ahora, lo más probable es que han hecho quizás una mala maniobra y te han dado un mal diagnóstico, es decir, te han dicho que está cefálico, ¿ya? Y que siempre ha estado podálico. Entonces, eso se va a ver, o cómo se ve eso, cómo ha estado en tus controles prenatales, ¿no? Cómo ha estado antes de llegar al hospital. Sí, todo ok. De última hora fue Ahora, porque ya, era muchas semanas, ¿no? Que se había pasado. Ahora, lo que hay que ver es que creo yo que lo más probable es que te inducieron al parto, pero no hubo dilatación, quizás también Ujú, por ahí, ¿no? Y claro. una inducción prolongada tampoco es buena, ¿ya? La inducción es para encender el motorcito que es el útero, encendemos y que el útero trabaje por sí solo. O sea, solo le doy estímulos para que él trabaje. Si él ya no quiere trabajar porque pasa y eso se conoce como distocia, pues entonces no podemos sobreexigir, porque si yo te coloco más y más oxitocina para que empiece a contraerse, a contraerse, a contraerse, voy a generar una ruptura del útero, ¿ya? Yo creo que eso ha pasado. Mis finales llegué a la cesárea, pues, ¿no? En la tercera. Sí. Ahora, justo de las distocias vamos a hablar ahora. Las distocias. ¿Qué es la distocia? Me lo va a leer la alumna Quispe Torres. Quispe Torres, ¿estás? Bien, ¿me escucha? Sí, te escucho. Muy bien, Quispe, léeme Distocias. por favor la diapositiva. Distocias. Etimológicamente,
es el término distosia deriva de dis, alteración o desviación, tocos, parto, significa trabajo de parto anormal o dificultoso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esto podemos tener definido qué es distosia, ¿no? Distosia es un trabajo de parto dificultoso, anormal o patológico, ¿ya? Cuando ya hay una alteración, ya sea en la pelvis, ya sea en el útero o en la ubicación del bebé, que impide que nazca por parto vía vaginal. Dentro de las distocias, una de las distocias muy poco frecuentes y que son indicativos de cesárea va a ser la distocia ósea, es decir, alguna alteración en el hueso de la pelvis que va a generar que el bebé no nazca por el canal vaginal. Las distocias óseas es la alteración en el mecanismo de parto debido al tamaño, a la forma, a la inclinación de la pelvis, que lo vamos a ver aquí. Las más frecuentes son desproporción cefalopélvica. ¿Qué significa desproporción? Alteración, mala ubicación. ¿En qué va a haber alteración o no va a haber encaje? ¿En quién? En el céfalo. ¿El céfalo de quién? ¿De la mamá o del bebé? Del bebé. Del bebé. Muy bien. En la mala ubicación de la cabeza del bebé con la pelvis de la mamá. Es decir, que puede que la pelvis sea muy angosta y la cabeza del bebé, mira, no desciende. O desciende, pero desciende un ladito, un parietal. No desciende completo. O desciende completo y aquí con las espinas ciáticas, porque tenemos unas espinas ciáticas en la pelvis, se encaja y ya no baja, ya no baja, ya no baja. Entonces, por eso que la desproporción cefalopélvica es la desproporción en el tamaño de la pelvis y el tamaño del feto. Es decir, supongamos, yo mido 1,50 m, mi pelvis es pequeña, ¿ya? Y estoy gestando y mi bebé está pesando 4 kilos, ¿ya? Y mide 51 centímetros aproximadamente por ecografía. Pregunto, si pesa 4 kilos, ¿su perímetro cefálico es mayor o menor a 33? Es mayor. Es mayor. Y al yo ser de talla baja, mi pelvis es de acuerdo a mi talla, ese bebé va a ser muy difícil que pueda bajar por esa pelvis. Ahora también, ¿de qué va a depender, profesora? La estrechez pélvica. ¿Qué es la estrechez pélvica? Cuando las medidas de la pelvis, porque nosotros medimos la pelvis mediante el tacto vaginal y eso cuando lo hacemos las últimas semanas de gestación a partir de las 37 en adelante o incluso en el mismo trabajo de parto si es que la gestante nunca se ha controlado, ¿ya? Nosotros con nuestra manito medimos la pelvis mediante el tacto vaginal y vamos a evaluar si ese bebé para esa altura uterina va a salir por ahí. Profesora, pero la paciente ya está gritando, ya está con dolores de parto. Ella puede estar con todas las contracciones, pero si ese bebé está pesando más de 4 kilos, 4 kilos 200, 4 kilos 500 y su pelvis es angosta, no va a salir. Por más que ella dilate hasta 10, no va a salir y voy a poner en riesgo a la madre y el niño. Entonces, por eso es que las distocias también son consideradas un indicador de alto riesgo obstétrico. Como les decía, nosotros hacemos lo que es la pelvimetría interna, que es mediante el tacto vaginal. ¿Recuerdan cómo hacemos el tacto vaginal, no? Ingresamos por el canal vaginal. Primero hablas con tu paciente, le indicas lo que vas a hacer. Esta es la vagina, ingresas por el canal vaginal. ¿Recuerdas el huesito que estaba anterior? ¿Cómo se llamaba? ¿Sífisis? Sínfisis del pubis. Mira, acá está el pubis, acá está la sínfisis del pubis. ¿Esto qué es? El término coxis. de la lumbar, inicio del sacro y el coxis.
Entonces, entre la lumbar y el sacro tenemos un huesito que se llama promontorio, ¿ya? Mediante mi tacto vaginal yo ingreso y me voy a tratar de buscar el huesito del fondo. Aquí lo ves mejor, mira, el huesito del fondo que se conoce como promontorio. Si no lo tocas, no lo sientes, por ejemplo, mis dedos miden aproximadamente 10.5 centímetros de largo, ¿ya? Desde aquí. Si yo no lo toco, significa que esa pelvis está buena. Si yo, siendo de dedos pequeños, lo toco, siento, veo que hay una disminución en el tamaño de la pelvis. Una Y por ahí estrechez, voy ¿no? dudando una estrechez. Y por ahí voy evaluando si es que ese bebé realmente va a bajar o no va a poder bajar. Entonces, ya, ¿qué voy a hacer? Llego al fondo, al promontorio, ¿lo toqué? No, no lo toqué. Ya, me voy hacia el sacrocoxis para ver esta curvatura. Hay pacientes, ¿ya? Que tienen alguna alteración en la columna y no tienen esta curvatura. Entonces el bebé, recuerda, tiene que bajar y no va a poder bajar porque aquí va a tener una continuidad recta. Si no siento esta curvatura, también es un signo de que tendríamos que evaluar mejor si es que ese bebé va a poder descender o no. ¿Qué más hago, profesora? Ya mira, llegas al coxis y tú tienes que empujar al coxis. Lo empujas. ¿Por qué? Porque el coxis es movible. ¿Ya? Entonces, estoy en el sacro, estoy haciendo mi evaluación y tengo que empujar el coxis hacia atrás para ver si se va a extender cuando la cabeza del bebé baje, porque el bebé lo va a empujar. Si no baja y yo siento mucha resistencia, también me es un signo de alarma porque el bebé no va a poder, va a bajar, pero ahí se va a quedar, no va a salir hacia el canal o no va a salir hacia la parte exterior de la vagina y puede generar mayor desgarros o desgarros de más alto grado. ¿Qué también voy a evaluar? Voy a evaluar la dilatación y aquí donde ves este puntero, espera, me voy a disminuir este de aquí. Donde ves este puntero, voy a evaluar las espinas ciáticas. Nosotras en la pelvis, y aquí lo vas a ver mejor, mira, ¿ves este ladito de aquí? ¿Ves? Espérame, déjame poner lapicito. Ya. ¿Ves este ladito? Este cachito que hay aquí y este otro cachito que hay aquí, que están a la altura del sacrocoxis. ¿Lo ves? Sí, Ya. Esas se llaman espinas ciáticas, que tú lo vas a ir evaluando durante los controles prenatales o incluso dentro del trabajo de parto mismo. Y estas tú no lo tienes que sentir filudas, puntiagudas, tú las tienes que sentir como punta roma, como si no tuviera puntita, como si fuera recta. ¿Por qué? Porque si tiene punta aguda o está punteante, lo que va a hacer, baja la cabeza del bebé, se queda ahí y el bebé va a querer bajar, bajar, no va a poder descender porque tiene esta obstrucción. ¿Listo? Entonces, por eso te he puesto aquí lo siguiente. No, nosotros tenemos medidas, el cual conocemos. Para tocar el promontorio, nosotros tenemos una medida que se llama conjugado diagonal o también el conjugado obstétrico. Para ello le voy a pedir a que la alumna Rocha pueda leer, por favor, esta definición. Rocha. Rocha. Muy bien, no está. Dígame, Miss, no puede activar mi audio. Rocha, por favor, léeme esta definición. Lo de conjugado, Sí, conjugado diagonal. ya, conjugado diagonal, que constituye el único diámetro del estrecho superior que puede ser medido clínicamente.
El CO se conduce a partir del CD. Si el estrecho superior está normalmente conformado, no es posible tocar el promontorio. Y es porque el CD mide 12 centímetros o más. ¿Lo de abajo también, profesora? Sí, por favor. Si se alcanza el promontorio es porque existe un acortamiento del CD, lo que cual indica una estrechez pélvica. Muy bien. CO es conjugado, conjugado obstétrico. Y CD es conjugado diagonal, ¿ya? Entonces, nos dice, ¿no? Nosotros estamos evaluando la parte superior de la pelvis, es decir, esta parte, mira. Esta parte. Esta parte de aquí arriba, de la primera, de aquí, de la entrada. Estamos evaluando primero eso. Entonces, ¿qué voy a evaluar? No tocar el promontorio, es decir, el conjugado obstétrico se va a deducir a partir del conjugado diagonal. Si el estrecho superior está bien, yo no debo de tocar el promontorio. Y es porque esta medida mide más o menos 12 centímetros. Si yo toco promontorio, me dice que hay un acortamiento, un estrechamiento en la pelvis materna. ¿Qué más, profesora? En la pelvimetría, como te dije, te lo detallé ya con la imagen, ¿no? Vas a evaluar la concavidad del sacro, si el sacro está aplanado, si hay alguna prominencia o alguna alteración en la curvatura del sacro que puede impedir que el bebé descienda. ¿Qué más vas a evaluar? El grado de la movilidad del coxis, si se distiende el coxis o no se distiende. El tamaño y la anchura de los sacrociáticos. La espina ciática es importante, es decir, la que te enseñé, vas a ver, se palpan con facilidad, son prominentes, son punta roma. Punta roma significa que son planitas, no son puntiagudas. ¿Ya? ¿Qué más voy a evaluar? Mientras estoy haciendo el tacto vaginal, tengo que ir evaluando la elasticidad de la pared vaginal, del periné, entre otros. La sínfisis del pubis, también voy a evaluar la cara anterior, el ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico es esta, mira. Esta de aquí es el ángulo subpúbico. ¿Cómo lo voy a evaluar? Luego que he hecho el tacto vaginal, salgo de la vagina y hago mi medición externa. ¿Cuánto debe medir externa? Debe ser mayor, tengo que evaluar si es mayor o menor o igual a 90 grados. ¿Sí? Ahora, aquí les he puesto más o menos las medidas. No espero que se aprendan las medidas, pero que sí tengan el conocimiento de cuánto es lo que debe medir. Entonces, recuerda, este es la lumbar, aquí comienza el sacrocoxis, ¿y cómo se llama esto? Promontorio. ¿Qué es esto para que lo entiendas? Este es el pubis. La parte de arriba es la sínfisis del pubis. Entonces, por eso yo te coloco, mira, de la cara anterior, conjugado obstétrico, dice CO. Conjugado CD es conjugado diagonal. ¿Cuántas son las medidas? Conjugado diagonal debe ser 12.5. Si mi dedo mide 10.5, yo no debo de tocar el promontorio. Profesora, ¿solo mido la parte de arriba de la pelvis? No, tú tienes que medir toda la concavidad con tu dedo, palparlos. ¿Ya? Ahora, no solo la distocias del hueso de la pelvis va a ser un indicador de cesárea o un indicador de que ese parto puede terminar con alto riesgo obstétrico. También de qué va a depender. Cuando ya la paciente tiene buena pelvis, el bebé tiene un peso dentro de lo normal, pero por ahí en el trabajo de parto, las contracciones o la frecuencia de las contracciones no está trabajando correctamente o según los parámetros que se esperan, ¿no? Por eso que te he colocado ahí contracciones uterinas ineficientes, es decir, no son contracciones intensas,
para poder empujar o dilatar el cuello y hacer que progrese el parto. También que las contracciones uterinas excesivas. Hay gestantes que lo ideal es que las contracciones sean 3 cada 10 minutos. Eso me indica de que son buenas contracciones para el trabajo de parto. Pero ¿qué tal que si son cada 1 minuto, cada 2 minutos? Mm, excesivas contracciones tampoco son tan buenas porque está estimulando mucho al útero y no le da el tiempo de reponerse para volver a hacer una contracción sostenida y para que se pueda dar un buen empujo, ¿no? Me hizo una consulta. Y a las personas que no les viene, o sea, de contracciones y las tienen que inducir al parto, ¿por qué? ¿A qué se debe que no le vengan? O sea, podrían pasarse, creo, días y días el bebé ahí más y no, no Sí, viene el lo bebé. ideal que se espera es hasta las 41 semanas, 6 días, para poder... lo que pasa es que cuando no se comienza el trabajo de parto se puede ver a muchas, múltiples causas. Puede ser un tema hormonal de la madre o puede deberse a que los receptores, es decir, en el útero nosotros tenemos receptores que van a estimular las contracciones, que esos receptores no están haciendo su función por algún motivo, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros en la inducción lo que se quiere es despertar esos receptores ¿con qué? Con oxitocina. Yo le lanzo pequeños estímulos, por eso es que en la vena vas a ver que te colocan medicamento, pero no chorreando, es decir, no que te pase todo el medicamento en menos de 20 minutos, sino por gotitas, que estas se van a ir aumentando gradualmente. Entonces, lo que estamos haciendo es despertar para que luego esos receptores empiecen a estimularse y hagan su trabajo por sí mismos. Si no hacen su trabajo por sí mismo y aún así estás induciendo el parto vaginal, lo más probable es que no progrese y sea un parto distóxico, es decir, que termine en una cesárea. ¿Ya? Muy bien. Chicos, ¿desean salir a receso o desean continuar? Al Les Receso. doy, Hay que ya, listo, continuar. les doy 10 minutos hasta las 3:12, ¿ok? Miss, no hay que continuar de frente. Receso, Miss. La mayoría manda, lo siento, Espinosa. 3:12 volvemos, chicos.
Chicos, ¿regresaron? Sí, Miss. Miss. Listo. Seguimos, chicos. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla completa ahí? Sí. Sí, profesora. Listo. Entonces, ya aquí hemos hablado de que otra de las distocias, hasta el momento hemos visto que las distocias no solo son del hueso de la pelvis o el encajamiento del bebé o la estrechez pélvica, sino también distocias o alteración se puede dar durante el trabajo de parto producto de las contracciones, ya sea que hay muy pocas contracciones y estas contracciones no son muy intensas a lo que nosotros conocemos como ineficientes o contracciones uterinas muy frecuentes que no duran mucho, son frecuentes pero no duran mucho, ¿no? ¿Esto qué hace? Un trabajo disfuncional y el progreso del trabajo de parto lo hace de forma anormal. Profesora, entonces, ¿qué debe pasar? ¿O qué está pasando? Pues mira, esta normalidad del trabajo de parto puede provocar o alteraciones que se han dado ya en el trabajo de parto mismo que pueden ser una fase de latencia prolongada. Pregunto, este tema ya lo hemos visto. ¿Qué era fase de latencia? Fase latente. Te doy una pista. Lo dividíamos en latente y activa. Lenes, ¿cuál es fase latente del trabajo de parto? Lenes a la una. No sé, Miss. Ok, prefiero que me digan no sé. Muy bien. Vamos a darle de nuevo la oportunidad a nuestra compañera Condori. Condori. No está. Muy bien. ¿Qué nos dice Huerta? Es una fase lenta, Miss. Huerta, fase latente. ¿A qué fase te hace acordar? ¿A qué periodo del trabajo de parto? No me acuerdo, Miss. Ya, chicos, no están repasando. Esto lo hemos hecho hace 2 clases. Cuando dilata, Miss. Está constante el dolor, por eso está latente. A ver, me van levantando la mano porque todos hablaron a la vez y no se pudo entender. Levantan la mano para darle el pase. Muy bien, Peña, dime. Miss, creo que era cuando dilataba. Fase latente es cuando dilatan, ya, pero ¿cuánto tiempo dilata? Espinosa. Cada 3 minutos, Miss. Ya, miren, vamos a hacer un recordaris porque creo que se han olvidado esa parte. Fase latente es cuando ya votó, cuando ha votado tapón mucoso y la dilatación es menor a 4 centímetros. Luego le seguía la fase activa, que es cuando tiene una dilatación mayor a 4 centímetros y llega hasta ¿cuánto? ¿Hasta 20 o a 30? Hasta 10. Hasta 10. Hasta 10. Hasta 10 centímetros, muy bien. Eso es todo esto lo que les he escrito, lo hemos hecho y corresponde al primer periodo de la fase del trabajo de parto. Entonces, si la señora ya botó tapón mucoso y ya pasó más de 2 días
y no dilata o ha dilatado muy poco, que no se ha sobrepasado los 4 centímetros de dilatación, ya me pondría como que sería una normalidad del trabajo de parto. Ahora, ¿qué otro, profesora? Cuando la fase de dilatación activa es lenta. Se dice que cada 2 horas la mujer debería dilatar al menos 1 centímetro, cada 2 hasta 4 horas 1 centímetro, pero si ya sobrepasa ese tiempo, estamos ante una dilatación activa porque ya está más de 4 centímetros, pero de forma lenta. Profesora, la paciente va dilatando muy bien, pero ¿qué pasa con el descenso de la cabeza del bebé? Así como la paciente, a ver, creo que no tengo mi cámara encendida. Así como la paciente va dilatando su cuellito, que lo va abriendo poco a poco, la cabeza del bebé tiene que ir bajando. Dilata un poquito más, la cabeza baja. Un poquito más, la cabeza baja y se va acomodando a la dilatación del cuellito uterino. Si esto no pasa, si solo hay dilatación y la cabeza del bebito no está descendiendo, también sospecho de una normalidad del trabajo de parto, porque puede que por ahí haya una estrechez pélvica que no la he evaluado o no la han evaluado en su control prenatal. ¿Qué más? Fases de desaceleración prolongada. ¿Qué es desaceleración? Recuerda, las contracciones tienen una subida y bajada. Mira. Las contracciones de parto son así. La paciente siente que le viene, le empieza, se pone duro, duro como una piedra que ya no aguanta y luego baja. Esta es una desaceleración. Ahora, en cuanto a la desaceleración prolongada, se da de esta forma. Baja demasiado que el útero de la paciente se siente totalmente flácido, y aquellas pacientes que han pasado por un trabajo de parto recuerdan que su útero no se ponía flácido, sino se ponía duro cuando había contracciones, y cuando no había contracciones no se sentía tan flácido como un abdomen que solo tiene tejido adiposo y no un producto de, ¿sí? Entonces, todo este tipo de alteraciones a mí me dicen que algo no está marchando bien en el trabajo de parto y que debería estar alerta. La dilatación, como les decía, la dilatación en pacientes que nunca han tenido un trabajo de parto, y estamos hablando de una dilatación cuando la paciente ya está más de 4 centímetros, la paciente que es su primer parto, ya nunca ha estado embarazada o nunca ha parido vía vaginal, debería dilatar de 1 a 2 centímetros, de 1 centímetro cada hora, o 1 centímetro cada 2 horas como máximo. En aquellas pacientes que ya van por el segundo parto vía vaginal, el tercer parto vía vaginal, si bien es cierto, al inicio, antes de completar 4, les demora un poco, luego de haber completado 4 centímetros en adelante, suele ser mucho más rápido, porque el útero sabe y ya tiene el recuerdo de cómo hace sus movimientos para la dilatación del cuello uterino. Primero, nos tenemos que asegurar muy bien que la gestante no esté en fase latente. Fase latente, recuerda, ¿qué te dije? Menos de 4 centímetros, Miss. Muy bien, la fase latente es cuando ha botado el tapón mucoso y está menor a 4 centímetros. Profesora, ¿por qué me tengo que asegurar que no esté en fase latente? Porque la fase latente puede demorar un día entero para que recién llegues a 4 centímetros, sobre todo en pacientes que nunca han tenido un parto vía vaginal. Ahora, en cuanto a los tactos vaginales, profesora, ¿le voy a hacer a cada rato el tacto vaginal? No. Lo que se indica es que se requiere la menor cantidad de tactos vaginales posibles, ¿ya? Y que de uno a otro tacto vaginal al menos 1 hora de diferencia, no constantemente. ¿Sí? Luego tenemos que ir evaluando cómo están siendo las contracciones. ¿Están durando? ¿Son intensas? ¿Cada cuánto tiempo está viniendo? Etcétera.
Para eso vamos a ver el siguiente manejo. Entonces, cuando ya la paciente se está en fase activa, ¿qué era fase activa? Cuando ya está Mayor de 4 centímetros. Mayor de 4 centímetros. muy bien, mayor de 4 centímetros. Cuando la paciente ya está en fase activa y no ha recibido controles prenatales o no le han hecho una evaluación pélvica, tenemos que descartar la desproporción cefalopélvica. Lo primero que vimos para evaluar si el bebé es acorde, el tamaño del bebé va a ser acorde al tamaño de la pelvis para que pueda descender. Evaluar cómo está ese útero, ¿ya? Yo en una contracción tengo que evaluar el tono, cuán duro se pone, cuán duro se pone la barriguita de la madre. La intensidad, ¿se pone duro? Ya, muy bien. Sí se pone duro, profesora. La intensidad, ¿qué tan intensa es la contracción? Es poco intensa, es decir, este es el vientre de la madre y el útero. Entonces, empieza a ponerse duro, 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 de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Se empieza a poner duro, se estira y se pone duro como mi frente, sí, totalmente intensa. No se pone duro como mi frente, profesor, está más o menos por partes fuerte, por un lado fuerte y por el otro lado suave. Entonces, todo eso hay que evaluar, ¿no? Voy a evaluar la frecuencia también de la contracción, frecuencia, es decir, evaluar cuánto tiempo pasa de contracción en contracción para saber si es mayor a 3 minutos o menor a 3 minutos. ¿Qué pasa si es mayor a 3 minutos? Es decir, una contracción cada 4 minutos. No es muy intensa, no va a ser una contracción que me va a ayudar a mí o que le va a ayudar a la mamita a poder pujar y que pueda descender la cabecita del bebé. ¿Listo? A ver, tono, intensidad, frecuencia. Listo. Esos son los que voy a evaluar en cuanto a las contracciones uterinas, ¿sí? De acuerdo a eso, de acuerdo a la evaluación pélvica que se ha hecho, de acuerdo a la evaluación de la dinámica uterina de las contracciones, se va a ver necesario el apoyo de la oxitocina para ayudar a la dilatación en aquellas madres que no han comenzado un trabajo de parto en fase activa, ¿no? También, sobre todo, ahora se da en lo que es en la maternidad de Lima, lo que es la analgesia de parto, ¿ya? Que es para aliviar ligeramente el dolor de la madre, pero se indica en pacientes que ya estén superior a los 4 centímetros de dilatación. Esta analgesia aproximadamente les dura 1 hora, 2 horas, ¿ya? Para sobre todo en pacientes que están muy cansadas ya porque han tenido una fase latente prolongada y ya llegan muy agotadas a la hora de la fase activa y necesitan recobrar energía. También para aquellas pacientes que pidan no sentir dolor o un dolor muy intenso a la hora de la expulsión del bebé. ¿Qué otras complicaciones de una fase activa retardada? Pues puede haber lo que es una falla en el descenso del bebé o de la dilatación no se haya completado al 100%, es decir, no haya llegado a los 10 centímetros y que se le esté obligando o se le esté induciendo a pujar antes de tiempo. Dime, Vara. ¿Las contracciones varían el dolor o es un solo dolor en todas las contracciones? Ya, las contracciones van variando. Las primeras contracciones que tú vas a sentir luego de haber botado el tapón mucoso no son tan intensas y no son tan frecuentes. Es decir, te puede venir una cada 10 minutos y dura apenas 20 segundos, así. Entonces, las contracciones que necesitamos para el parto vía vaginal son unas contracciones que sean muy intensas, tanto que la barriguita se tiene que poner dura como tu frente,
la frecuencia de las contracciones tiene que ser al menos una cada 3 minutos y durar cada contracción alrededor de 40 segundos. ¿Ya? Esas contracciones, dime. Me refiero, esas contracciones va a variar según cómo va la dilatación de la madre, o pueden tener esas contracciones intensas, duras, y que sean cada minuto, pero que no tengan la dilatación para dar a luz. ¿Puede haber contracción sin dilatación? Sí, sí puede haber, ¿ya? Pero por lo general, la intensidad de las contracciones me indica también que hay una dilatación más completa, es decir, que ya ha avanzado en la dilatación. Es un indicativo para ya no hacer tantos tactos vaginales, pero en aquellas pacientes que han tenido, por ejemplo, alguna cirugía pélvica o alguna cirugía a nivel del cuello uterino, quizás por ahí puede que la dilatación no sea acompañada de las contracciones uterinas. Por ahí puede que haya, ¿no? Pero sí hay casos excepcionales, muy pocos, que no han tenido ningún tipo de cirugía pélvica o ningún tipo de cirugía a nivel del cuello uterino y están dilatando, están con contracciones cada 3 minutos intensas, buenas contracciones, pero le haces tacto vaginal y su cuellito no está dilatando. Profesora, ¿pero por qué se da? Porque alguna alteración en los receptores de la dilatación no están trabajando bien. Entonces, pero me podrían decir, profesora, pero se le ayuda con oxitocina. No, la oxitocina es para ayudar a que el útero dilate. Perdón, el útero tenga contracciones y que las contracciones ayuden a la dilatación. ¿Qué más va a ayudar a la dilatación? El descenso de la cabecita del bebé, que es como que lo va a estar empujando poquito a poquito para que se vaya abriendo, abriendo, abriendo. Ok, hasta ahí entonces lo que es distosia del trabajo de parto o distocias del sistema reproductor femenino que pueden alterar de una u otra forma el trabajo de parto vaginal y lo colocan como trabajo de parto distóxico que va a culminar en una cesárea. Que es otro de los temas que vamos a hablar hoy, es acerca de las patologías mamarias, ¿no? Profe, y esto ya me han estado preguntando en clase algunas compañeras acerca de que si por ahí tengo un bultito en el seno o estoy teniendo algún tipo de secreción y no estoy dando de lactar, ¿será eso malo? ¿Será eso bueno? Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Mira, las patologías mamarias son múltiples, ¿no? Desde anomalías del desarrollo, que lo vamos a presentar sobre todo en adolescente, trastornos funcionales como el dolor mamario o secreciones mamarias sin estar dando de lactar, o que por ahí haya un proceso inflamatorio y derive en una galactoforitis, ¿no? O una mastitis, que es una obstrucción de un conducto mamario. También se puede suceder un proceso pseudotumoral donde vamos a encontrar a lo que es la ectasia ductal, la necrosis grasa o los quistes. En lesiones vamos a tener la displasia, hiperplasia y ginecomastia. Como tumores benignos, y el que sí es maligno, pues es el cáncer de mama. Para ello vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Vamos a encontrar el primero que habíamos hablado, que es los tumores funcionales, dentro de ellos el dolor mamario. El dolor mamario se puede deber a dos causas. La primera causa, que se conoce como mastodinia, y la segunda como mastalgia. La mastodinia se presenta por lo general cuando estamos en un proceso premenstrual donde sentimos cierta sensibilidad mamaria o dolor al roce, ¿no? Es más, cuando estamos en este proceso premenstrual, sentimos incluso más hinchaditas o con mayor volumen las mamas y muy sensibles al tacto. ¿Cuál es la diferencia de esa mastodinia con una mastalgia? Es que ya en la mastalgia hay un diagnóstico por imagen
de alguna alteración mamaria, no solo mamaria, sino también se acompaña con un dolor torácico o incluso puede presentarse dolor torácico solo y no dolor mamario. ¿Cuál es el manejo en estas dos tipos de dolores? Porque en los dos casos vas a sentir sensibilidad o dolor al tacto. Entonces, primero es tranquilizar a la paciente, porque si a la paciente le duele el seno, te va a decir, ya tengo cáncer, ya me voy a morir, hazme una mamografía. No, primero lo tranquilizamos, hablamos sobre el uso correcto de los brasieres, ¿no? El uso correcto de los brasieres que, por ejemplo, algunas pacientes tienen la costumbre de que no usan la talla correcta. Entonces, supongamos, ellas son talla 38, pero usan talla 36 para aplastar mejor la mama y que se pueda ver más prominente por ahí, ¿no? Entonces, informar de la importancia de usar un buen brasier, ¿no? Que te sostenga, porque el brasier, ¿qué es? Un sostén, un soporte, no solo para las mamas, sino también para la columna. El uso correcto de este. Si hay mucho dolor o si hay un ligero dolor, puedes pasarlo con compresas de agua tibia. Pero si el dolor es muy, pero muy intenso, pasamos de las compresas de agua tibia a las compresas de agua fría o incluso hielito envuelto en toalla y lo colocamos localizados al dolor, ¿no? Ahora, ¿qué también se les recomienda? Antiguamente se les recomendaba lo que es la medicina alternativa, lo que se conoce como fitoterapia, pero actualmente se está brindando lo que son la administración vía oral de AINES, es decir, alivios para el dolor localizado. ¿Qué otros más se les da? Si por ahí el dolor mamario, el dolor torácico está acompañado de otro proceso inflamatorio, no, infeccioso, ya sea vía respiratorio, vía estomacal, no, vía respiratorio, se le da lo que son unos antihistamínicos y unos analgésicos para el dolor. En estos casos se pide reevaluación en 15 días para ver que este proceso ya haya disminuido. Recuerda, la mastodinia se va a presentar sobre todo en ciclos premenstruales, es decir, antes que te venga la menstruación, con un ligero dolor en las mamas, un aumento quizás, una sensación de aumento de mamas y doloroso la palpación. Ahora, ¿qué va a pasar en el otro caso que hemos visto? Que profesora, yo no estoy dando de lactar, pero de la nada me vienen secreciones, me aplasto mi mama y empieza a salir un tipo de secreción. Bueno, esto se da principalmente, o vamos a ir definiéndola, es una sustancia benigna o maligna, dependiendo de la coloración, que sale por el pezón o la areola. Casi la mayoría va a ser benigna. Lo pueden presentar mujeres adolescentes o incluso entre los 20 y 25 años. ¿Por qué se da? Primero hay que evaluar si la segregación láctea o la segregación que se tenga vía mamaria es solo de una mama o es de dos mamas. Hay que evaluar el color, la transparencia, las características de esta. Por lo general, cuando se está gestando, sí tenemos este tipo de secreciones cerca de la finalización del embarazo. Ahora, hay mujeres que no están gestando y que tienen un desorden hormonal con una hormona en específico, totalmente elevada en su cuerpo, a lo que se conoce como la galactorrea, es decir, producción de galactosa, lo que va a producir la leche, pero en aumento. Entonces, esta puede generar un desprendimiento de secreciones vía mamaria. ¿Cuándo tenemos otro tipo de secreción vía mamaria? Cuando hay un estímulo extra a nivel de las mamas que está haciendo esta estimulación y está indicando a mi cerebro que necesito segregar esta sustancia por mi areola, por mi pezón. ¿Listo? Profesora, ¿qué pasa si esa secreción no es transparente, no es blanquecina, sino es sanguinolenta? Pues ahí necesita una evaluación inmediata porque tendría que hacerse otras revisiones, ¿no? Como la coloración de las mamas, tendría que hacerse una evaluación
al tacto de las mamas para ver si encontramos algún bulto, quizás una ecografía mamaria o una mamografía. Ahora, luego que vamos a ver otro de los procesos más comunes que se dan, viene a ser lo que son las infecciones por mastitis simple. Por lo general lo vamos a ver en puérperas, en pacientes que están dando de lactar. La mastitis, si bien es cierto, es la obstrucción de la glándula mamaria, ya sea por secreción láctea, pero también hay por un tipo de virus que ingresa al cuerpo, que sobre todo es el aureus, y esto lo va a adquirir vía el medio ambiente. ¿Cómo hacemos para descartar a esta obstrucción? Uno es mediante el tacto y hay que ver si hay dolor, enrojecimiento, etc. Otro es mediante una ecografía mamaria. Profesora, ya, la paciente es puérpera y ya se ha diagnosticado que tiene mastitis. ¿Voy a suspender la lactancia? No. No se interfiere en la lactancia porque lo que necesitamos es que el conducto mamario quede desobstruido. ¿Quién lo va a desobstruir o quién tiene mejor fuerza para poder ayudar a aliviar o liberar ese conducto obstruido? Es la fuerza que hace el bebé al lactar. Por eso se dice no interrumpir la lactancia. Ahora, ¿qué tratamiento se da para la madre? Va a depender el tratamiento mucho de el nivel de mastitis que se encuentre, ¿no? Como les había platicado ayer, había mastitis que incluso necesitaban ya operación porque necesitaban hacer un drenaje del área, ya que estaba totalmente con secreción sanguinolenta, purulenta, etcétera, ¿no? Pero si estamos en primera, segunda etapa, podemos darle un ciprofloxacino de 500 cada 12 horas, que esto va a ayudar a eliminar la bacteria que ha ingresado al cuerpo y que está obstruyendo, generando esta condición. Se hace una reevaluación en 48 horas y si persiste esta condición médica, necesita ya ser hospitalizada para un cultivo general ya más profundo de la leche materna misma. Profesora, ¿qué pasa si yo tengo mastitis, pero yo no he dado a luz, yo no soy puérpera? Entonces, ahí hay que evaluar qué síntomas generales va a tener la paciente, ¿no? Si ahí sí se les manda exámenes de laboratorio como ecografía, si se sospecha de algún absceso o cáncer, o si estos síntomas no mejoran. Si estos síntomas no mejoran cerca de las 72 horas, ¿no? Profesor, ¿y qué se da para aliviar si se encuentra algún absceso o esta mastitis puerperal en este caso, en esta mastitis no puerperal de este caso, pues se les receta amoxicilina y ácido clavulámico y alivios para el dolor como una dexametasona o un diclofenaco en crema, etcétera. ¿Qué más se le va o qué más tipos de mastitis podemos tener? Una mastitis infecciosa, pero ya este caso es complicada, cuando ya estamos ante un absceso mismo, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué se le manda? Para confirmar, le tienes que enviar sí o sí tu ecografía mamaria para poder verificar y ver los límites de este absceso. ¿Qué tanto está abarcando de la mama este absceso, no? Y se hace lo que es un drenaje y la paciente va a necesitar antibióticos, va a necesitar estar hospitalizada un tiempo, será 3 días aproximadamente, para evaluar cómo va evolucionando en el tiempo. Listo. Ahora, en base a eso tenemos que el último punto del cáncer de mama, ¿no? Que es algo que ya hemos ido trabajando, ya lo hemos ido hablando. El cáncer de mama es uno de los cánceres más letales que pues es una de las causas de cáncer, es uno de los tipos de cáncer que genera más muerte a nivel mundial. Por ello es que se hace tanta promoción y prevención del autoexamen o la evaluación misma de las pacientes
pacientes mayores a 45, se les indica pues no solo el autoexamen, sino las ecografías mamarias anuales, ¿sí? Entonces, nosotras sabemos que hay el cáncer de mama hereditario, pero profesora, ¿cómo sé si es hereditario? Pues hay múltiples casos. Primero, vamos a ver si en nuestra familia ha habido algún tipo de cáncer mamario, es decir, si al menos uno lo ha tenido. Si por ahí sospechas que un familiar tuyo lo ha tenido, hay que ver a qué años le apareció, a qué edad le diagnosticaron. ¿Fue antes de los 30? ¿Fue en una sola mama? ¿Fue en dos mamas? Si fue bilateral, es decir, en las dos mamas, ¿cuándo se hizo el diagnóstico? ¿Antes de los 40 o después de ellos? Si fue uno en la mama y otro en el ovario, ¿fue en la misma paciente o no? Entonces, si por ahí mi tía, supongamos, mi tía tuvo cáncer de mama y le diagnosticaron a los 25 años, probablemente ese cáncer mamario sea hereditario. Si por ahí a mi mamá tuvo cáncer en ambas mamas y eso lo han diagnosticado a los 38 años, es probable que por ahí yo tenga el gen del cáncer de la mama. Si por ahí mi abuelita tuvo cáncer de mama y luego tuvo cáncer de ovario, también me daría una indicación que por ahí ese caso también podría ser hereditario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ya no solo en mi familia, en mi rango familiar, ya no solo hay un caso, ya hay dos casos? Pues ahí tenemos que evaluar el grado, ¿no? Si tengo dos casos en mi familia de cáncer de mama, hay que ver que al menos uno de ellos, si uno de ellos ha sido diagnosticado antes de los 50 años. Recuerda, a más temprana edad se ha sido diagnosticado, es más probable que ese cáncer de mama sea hereditario. Por ahí en este segundo caso, ¿no? Por ahí uno fue cáncer de mama, el otro fue cáncer de ovario, también. ¿Por qué? Recuerda, yo te comenté que nosotros tenemos una red ganglionar que va desde el cuello hacia la axila, sigue hacia la ingle, ¿cierto? Por eso es muy fácil que el cáncer de la mama pase al ovario porque pasa por ahí la misma red de ganglios. Entonces, si por ahí el ganglio ya se ha habido infectado por el cáncer, es muy probable que migre a otro órgano. Ahora, ¿qué pasa? Profesora, pero acá usted solo me está hablando de mujeres, pero también los hombres, ¿tienen mama o no tienen mama? Sí. Sí, Sí, tienen mama. A los varones también les da cáncer de mama. Exacto, los varones también pueden padecer cáncer de mama. Entonces, por ahí me pueden decir, profesora, yo solo tuve un caso de mi familia de cáncer de mama, no creo que sea hereditario. ¿Y tu tío? Ay, mi tío creo que tenía un bultito en la mama, pero nunca fue a vérselo porque le daba vergüenza. Por ahí, mira, por ahí puede que mi tía y tu tío, o sea, mi tía y mi tío, ambos hayan tenido cáncer de mama, ¿no? Por ahí puede que sea hereditario. Profesora, ¿qué pasa si yo en mi familia ya ha habido 3 casos de cáncer de mama? Uno, primero es evaluar el grado de parentesco que tengamos. Entonces, si ya hay 3 casos de cáncer de mama, tenemos que evaluar que estos cánceres se hayan dado en familias que sean de primer grado, como tu mamá, las hijas de tu mamá, que son tus hermanas, o la mamá de tu mamá, que vendría a ser tu abuelita, ¿no? Ya si partimos de la raíz de tu mamá, hablamos entre tu mamá, tú y tus hermanas y las hijas mismas, ¿no? Que sean de primer grado, es decir, solo una rama. Es por eso que hacemos mucho, pero mucho hincapié en lo que es el autoexamen de mama. A tu paciente le puedes decir, mira, se lo va a hacer acostada, como les enseñé con el maniquí, o se lo va a hacer parada debajo de la ducha o al frente de su espejo. Va a poner las dos manos sobre la nuca y va a mirar las dos mamas.
Señorita, yo tengo una mama más grande y una mama más chica. Después de mi lactancia quedó así. Eso no se preocupe, señora. Pero si usted en el espejo ve que su mama en un costadito una está cambiando el tono de la piel, es decir, pone más granulosa, me causa sospecha. ¿Cómo más vas a evaluar? Las manos a la cadera para ver la caída de las mamas o inclinada hacia adelante de costado para ver si por este lado encontramos alguna alteración. ¿Qué tienes que observar? Si hay algún tumorcito mediante la palpación de afuera hacia adentro, vamos a ver si hay algún tumor o bulto externo, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Si el pezón, profesora, mi pezón yo lo tenía así y de la nada se ha empezado a hundir hacia adentro, ya ni lo veo, también me causa sospecha. Si empiezo a ver que estoy teniendo algún tipo de secreción que no necesariamente es no necesariamente es leche, sino es media sanguinolenta tipo sangre, también me llama en alerta. Si por ahí mi piel se empieza a poner rojita de la nada, también el cambio en el tipo de piel, ¿no? Entonces tú le vas a decir, señora, con las yemas de los dedos, para eso tiene que tener las uñas bien cortas, con la yema de los dedos voy a evaluar de la axila, de afuera hacia adentro, todo de forma continua, ¿sí? También les he enseñado la técnica del barrido para que puedan realizarlo. Recuerda, si hay algún bulto extra, irregularidades en la mama, un pezón se me ha hundido, uno está normal, la piel se está poniendo anaranjado o ya se ha puesto roja, hay secreción desconocida, etcétera, eso es una alerta de que algo en mi mama no está funcionando de forma correcta. ¿Ok? Ok, chicos, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, por lo que veo. Ok, llamo la lista por última vez. Alvarado, Arellano. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Camones. Ya nos vamos saliendo. Los que le llamo ya nos vamos saliendo, ¿sí? Camones, Presente, profesora. Castrejón. Presente, Miss. Ya. Yo he llamado a algunos chicos que se van a quedar al final, ¿eh? Creo que entre ellas estás tú, Castrejón. A ver, déjame ver. Ya, Miss. Si no, mis menciones de nuevo para saber. Sí. Justo ahorita estoy abriendo mi registro de notas. Ya, se queda conmigo Cos Bravo, Gamboa, Lenes, Rojas Gil y Rojas Gil. Nada más. ¿Ya? Listo. Condori. Condori. No está. Contreras. Contreras. No está. Cos Bravo. Cos Bravo. No está. Espinosa. Espinosa. Presente, Miss, presente. Ok. Gamboa. Gamboa. No está. Guamán Reyes. Presente, Miss. Huerta Espinosa. Presente, Miss. Lenes. Presente, Miss. Ok. López Presente, Chávez. Miss. López Chávez. No está. Luque Quispe. Presente, Miss. Bien. Orozco Rivera. Presente, Miss. Peña Monzón. Peña Presente. Monzón. Bien. Quispe Torres. Quispe Torres. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Ojo con los que llegan tarde. Ojo con su actitud, con la evaluación en actitud. Me quedé Quispe.
Ricaldi. Ricaldi. No está. Rocha Tocto. Presente, Rocha Miss. Tocto. Ok. Presente. Rojas Gil. Presente, profesora. Ok. Sandoval. Sandoval. Urbano Alba. Urbano Alba. Vara Roldán. Presente, Miss Vara. Ok. Yaicate Mañez. Yaicate Mañez. Ahí está. Zárate Cusihualpa. Zárate Presente. Cusihualpa. Ok. Dime, Ricaldi. Buenas tardes. Sí, profesor. Bueno, no, nada. Me marca la asistencia. Ah, ok, perfecto. Ok, Ricaldi, te cambio para presente. Listo. Ok, chicos, vamos saliendo, por favor. Solo me quedo con los que mencioné: Cos Bravo, Gamboa Curo, Lenes y Rojas Gil. Miss, un favor, solo para decir las diapositivas de ayer y de hoy día, ¿lo podría subir? Sí, ahorita mismo los estoy Ya, subiendo. gracias, Miss. Nos vemos. Ok, nos vemos. Listo, vamos saliendo. Solo me quedo con los que mencioné. Rojas y Lenes. Rojas y Lenes. Muy bien, estamos. Ahora necesito que activen sus micrófonos, por favor, porque vamos a hablar. He recibido la justificación por las inasistencias a prácticas, pero esas prácticas deben ser evaluadas mediante trabajos, ¿sí? Yo tengo que pasar la nota al sistema, ¿ya? Así que me van a presentar ambos, me van a presentar la práctica que no se ha hecho mediante un trabajo. Ya. El primer trabajo que les voy a dejar para la evaluación de estas dos prácticas es, me van a hacer un PDF donde van a hablar acerca de la implementación instrumental en el área de ginecología y cómo les estoy dejando los puntos en el chat para que los puedan copiar, ¿sí? Profesora, Dime. ¿ese PDF es como, o sea, como un PPT, como una presentación o como un informe? Como un informe, pero en vez de guardarlo en Word, lo vas a guardar en PDF, ¿ya? En el chat pueden visualizar el trabajo. Lo que van a hacer es hablarme acerca de qué materiales vas a usar, y eso lo he hablado en las clases anteriores, que ahí se pueden apoyar. Materiales que van a usar para su consultorio en ginecología, ¿no? ¿Qué materiales debe tener? Tu coche de curaciones, tu espéculo, tu camilla ginecológica, entre otros. Ahora, ¿cómo vas a preparar físicamente a la paciente para el trabajo de parto? ¿Qué tienes que tener? Tu cama, tu solera de hule, tu tacho para biocontaminantes. ¿Qué más? A la paciente vas a tener que colocarle el campo estéril, etcétera. Tu mesa para la atención de parto, ¿qué es lo que vas a necesitar para atenderle el parto? ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Miss, es hablar sobre la instrumentalización de Sí, ginecología. lo que, lo que dije ahí. ¿Qué instrumentos uso para qué instrumentos uso en un consultorio obstétrico o ginecológico? Y luego me vas a hablar cómo preparas a la paciente y el material necesario para la atención de parto. Lo último que he enviado, leen qué instrumentos uso en un consultorio obstétrico, cómo preparas a la paciente y el material necesario para la atención de parto. ¿Claro? Estos se pueden apoyar porque lo he hecho hace 2 clases, me parece, o la clase anterior lo he hecho
de qué materiales necesitas. Incluso he dejado una foto donde está cómo tiene que estar armado tu coche de atención de parto, ¿no? Tu campo estéril, tus tijeras, tu pinza para cortar el cordón umbilical, para hacer la episiotomía, entre otros. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Miss, ¿cuántas hojas son? Son dos temas. Uno, qué instrumentos va a necesitar tu atención de consultorio ginecológico, y el otro, cómo preparas a la paciente y los materiales para la atención de parto. Puede ser 3 hojas si deseas, más no. Lo que yo quiero es resumen, lo que tú entiendes. No necesito que entren a Word, copien todo y lo peguen. Yo quiero resumen. Si es una hoja y te alcanza en una hoja, bien, pero bien explicado. ¿Ya? Ojo que yo ya estoy pasando, o el día de hoy,